Eh, bueno, para empezar me gustaría que me acompañen al libro de Nehemías, capítulo 4. A modo de introducción, el libro de Nehemías nos aporta información sobre un importante suceso que el pueblo judío estaba pasando, y el cual, bueno, este periodo incluye la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén y la vida espiritual de los judíos. Bueno, que estos judíos habían regresado del cautiverio. Cuando estos vuelven a su ciudad, a Jerusalén, encuentran esta ciudad en ruinas. Entonces, bajo la dirección de Nehemías, deciden volver a reconstruir el muro. En el capítulo 4, el título de mi Biblia dice Precauciones contra los enemigos. Bueno, vamos a leer todos los versículos, así más o menos se va entendiendo. Y desde el versículo 1 dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se iraron contra los que edificaban. Edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que, oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron vuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo:
La obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros, pues, trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Bueno, en cuanto a Sanbalat, leía un comentario que decía que era gobernador de Samaria, que es la región donde, al norte de Judea, donde Jerusalén estaba ubicada. Y bueno, decía también que probablemente Sanbalat esperaba ser gobernador también de Judea, y al parecer, tras la llegada de Nehemías, esto también como que desbarató sus planes, por así decirlo. Y bueno, este era uno de los motivos por los cuales Sanbalat y Tobías estaban en oposición con los judíos. También en el capítulo 2 y versículo 10 dice otro de los motivos por los cuales ellos se oponían al pueblo, y dice: pero oyéndolo Sanbalat, Horonita y Tobías, el siervo abonita, le disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Y este es otro de los motivos por los cuales gobernador y bueno, Tobías se oponían ante los planes del pueblo judío. Así que bueno, ahora voy a ir resaltando algunos versículos, y uno de los versículos que me llamaba la atención es el versículo 2, que dice: y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se le permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día, resucitarán de los montones, del polvo de las piedras que fueron quemadas. Bueno, ahí vemos la oposición que se levanta contra el pueblo judío tras querer levantar esta reconstrucción. Y entonces pensaban estas preguntas que en cierta manera trataban de burlarse, de burlarse contra el pueblo. Y bueno, parte de estas preguntas dicen la verdad, si nos ponemos a pensar. Y pensaba que lo mismo sucede con los ataques del enemigo, o con quizás con las ideas que aparecen dentro de la sociedad en este momento y que se quieren imponer en nuestra mente. Pero más me llamaba la atención en la pregunta que dice: ¿qué hacen estos débiles judíos? Y si nos ponemos a pensar, los judíos como constructores eran débiles, puesto que no sé si habrán tenido los materiales suficientes o todo lo necesario como para terminar en un día la obra. Y también la situación que estaban pasando, que quizás los desanimaba, los dejaba sin fuerzas. Y bueno, en parte pensaba que tenían razón, ¿no? Ante esta pregunta: ¿qué hacen estos débiles judíos? Pero a pesar de todo esto, más allá de lo que los enemigos decían de este pueblo, Dios estaba con ellos.
y también lo está con nosotros hasta el final. Y pensaba en mi vida, bueno, en nosotros como hijos de Dios, que nosotros somos débiles. Lo dice su palabra, que lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Eso está en 1 Corintios 1:27. Y Sanbalat y Tobías trataban de traer desánimo y temor a través de la crítica. Entonces me llevaba a pensar también en el desánimo, el temor, el miedo, la angustia. Todas estas cosas son herramientas muy poderosas, contrarias a la fe, y que cuando damos lugar a esto, tendemos a olvidarnos de quién es Dios y de sus promesas y de quiénes somos en Cristo. También nos olvidamos de las promesas que el Señor hará en nuestras vidas, entre otras cosas, pero también, si seguimos leyendo en el versículo 4 hasta el 6, dice: Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y leía en otra versión el versículo 4, dice: que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. Bueno, vemos la oración de Nehemías pidiendo justicia contra sus enemigos. Y me llamaba la atención porque Nehemías pide a Dios que se encargara de sus enemigos, y Dios responde encargándose de su pueblo. Dice en el versículo 6, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y pensaba que a veces nos perdemos la respuesta de Dios a nuestras oraciones, porque muchas veces le pedimos que obre en la vida de otras personas, que quizás podemos tener nuestras razones, injusticias, bueno, entre otras cosas, y Él responde quizás no de la manera que nosotros esperamos, pero capaz que lo que nosotros esperamos es que obre en esa vida, ¿no? Y el Señor responde moviéndose en nuestra vida. Y a veces el Señor usa situaciones para hacernos entender y para hacernos ver que el Señor obra en la vida que el Señor va a obrar mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Y también cuando decía, siguiendo con el versículo 14, ahora dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Con esto me acordaba de un versículo que está en 2 de Timoteo 1:8, que dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Y el que está, a pesar del desánimo que muchas veces trae los ataques del enemigo, el Señor, sabemos que el Señor, que el que está en nosotros es más grande, es mucho mayor que el que está en el mundo. Y
Y volviendo al versículo 6, que dice, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar, este ánimo para trabajar es lo que también el enemigo busca destruir con sus ataques. El ánimo para trabajar quiere hacernos sentir derrotados, pasivos, concentrados en nosotros mismos, frustrados, a veces fatigados, pero vemos también que Nehemías se fortaleció en Dios porque dependía de Él, y lo vemos claramente porque al escuchar todas estas oposiciones, estas críticas de parte del enemigo, Nehemías eleva una oración, acude al Señor mediante la oración y se fortalece en el Señor, y es por eso que también el Señor responde trayendo ánimo para trabajar al pueblo. Y cuando nosotros buscamos ser fortalecidos en el Señor, también Él nos capacita para animar a otros, como bien lo hacía Nehemías en el versículo 14, ¿no? Dice, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas. El Señor mismo, cuando somos fortalecidos, también nos da la oportunidad de poder edificar a otros que están desanimados, que están pasando por situaciones adversas. Y me preguntaba, ¿no? ¿Qué hago cuando mi hermano está pasando por diversas circunstancias, por alguna situación? ¿Somos rápidos en juzgar, en criticar, o somos de los que llevan palabras de bendición, de consuelo, de sanidad, de contención? Y bueno, Nehemías tenía bien claro su dependencia, su necesidad hacia Dios. Es por eso que, bueno, lo vemos en todos los capítulos de este libro, si se ponen a leer, tenía una comunión muy cercana con Dios. Y bueno, es por eso que también Dios se glorificaba a través de él, dirigiendo al pueblo. En el versículo 19 dice, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados del muro. Estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. Y pensaba que nosotros somos colaboradores en la extensión de su reino. Y si algo quiere lograr el enemigo es detener esta obra. Por eso no tiene sentido fortalecernos por nuestra seguridad personal, sino que debemos fortalecernos para llevar adelante la tarea que el Señor nos ha encomendado en el lugar que nos ha puesto. En Hebreo 10:39 dice, a ver, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y pensaba que cuando estamos involucrados en un proyecto que está sustentado por una palabra de parte de Dios, por el camino van a haber oposiciones, obstáculos, vamos a encontrar que se presentan distintas amenazas para la realización de este proyecto, de esto que queremos alcanzar.
y aparte también de que nuestros sentimientos naturales, que también muchas veces nos llevan en contra, que a veces son la fatiga, bueno, como decía, el desánimo, son parte de cualquier emprendimiento que hagamos, pero que más allá de esto, la obra siempre se lleva a cabo en medio de las pruebas, si no retrocedemos. Y pensaba en que debemos avanzar hacia aquello que el Señor nos ha marcado, nos ha confiado, que es hacer su voluntad, es pelear la batalla de la fe, correr esta carrera, ¿no? sin alguna cosa que nos esté asediando, y el Señor mismo nos anima a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, sabiendo que el Señor está con nosotros y que es el Señor que nos capacita para hacer las cosas que Él nos ha confiado. Y también pensaba en que, bueno, en esto que decían el domingo, que el pastor Carachi decía de darle lo mejor al Señor. Y bueno, todo lo que tenemos nosotros, si tenemos dones, aún si no sabemos cuáles son nuestros dones, saber que todo es por gracia y que a pesar de que tengamos un don, a pesar de que seamos buenos en algo, siempre vamos a necesitar del Señor, de su fortaleza, porque es el Señor que nos capacita y qué importante es desarrollar todo lo que el Señor nos dio para que esto dé fruto en abundancia y el Señor se glorifique en medio de nosotros, a través de nuestras vidas. En el versículo también 16 dice: desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. El Señor nos ha dado de muchas herramientas para mantenernos firmes ante las acechanzas del enemigo, y que, bueno, la palabra también nos la recalca muy seguido, que, bueno, son la palabra, la oración, el ayuno, el clamor, cosas que son herramientas que, si las usamos para la gloria de Dios, nos van acercando más en intimidad con el Señor. Y si nos nutrimos de su palabra, si permitimos que la palabra de Dios sea nuestro disfrute y no sea solo un libro de doctrinas, el Señor, podemos hacerla como nuestro disfrute, porque su palabra, la palabra de Dios, son palabras de vida, y si buscamos con la intención de ser, de buscar el conocimiento del Señor, vamos a encontrar ese disfrute, porque el Señor nos revela su persona a través de su palabra. Y pensaba también en el versículo 19, dice: y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. Y pensaba que nosotros como iglesia, Ríos de Vida, estamos, ¿no?, apartados, unos quizás más lejos que otros, y cada uno de nuestros hermanos necesita de nuestras oraciones, tanto nosotros
el Señor me remarcaba esto, ¿no? De poder buscar la fortaleza en Él, ya que todas nuestras fuerzas provienen del Señor, y saber que no somos los únicos que estamos pasando por situaciones, sino que hay hermanos también que necesitan de nuestras oraciones, necesitan de la fuerza del Señor, y también el Señor nos invita, ¿no? A poder salir de nosotros mismos y poder buscar esto, ¿no? La edificación de la iglesia mediante nuestras oraciones. En primera de Timoteo, perdón, era segunda de Timoteo, dice, primera de Timoteo 2:1 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y me llamaba la atención el versículo 2, porque nunca le había prestado la atención que le había dado, pero dice que oremos por todo para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y es la oración la que nos enfoca en su voluntad. Tenemos varios ejemplos en la Biblia, tanto de David, de Daniel, que Daniel oraba 3 veces al día. Después hay un versículo de David en uno de los Salmos que oraba 3 veces al día, y pensaba que sea cual sea nuestras oraciones, si le presentamos nuestras inquietudes, todo aquello que nos inquieta, si pensamos en la iglesia, eso también trae paz a nuestro corazón, a pesar de que estemos pasando por distintas dificultades. Es la oración la que trae paz a nuestro corazón, y más si nos acercamos al Señor y nos fortalecemos en Él. Era esto lo que quería compartir, que saber que el Señor nos capacita para hacer todo lo que el Señor nos ha confiado, y que cualquier proyecto, cualquier emprendimiento que tengamos, que pueda ser, no sé, un ministerio, una carrera, se lo pongamos a sus pies, y el Señor nos va a ir capacitando y nos va a ir dando la gracia para poder fortalecernos, para poder hacer que todo lo que Él nos ha dado dé fruto en abundancia y que dé gloria a su nombre. El Señor está con nosotros, y que podamos rendir esto al Señor y buscar su voluntad, poder someternos a Él cada día, sabiendo que nos necesitamos, que necesitamos de su gracia, y que de verdad que podamos fortalecernos en Él, puesto que el enemigo está atento a todo lo que, a cualquier situación que pasemos en nuestra vida cotidiana. El enemigo lo usa para poder hacernos caer o también alejarnos, pero aún con nuestras debilidades, con toda nuestra humanidad, podamos ir a la cruz y saber que cuando vamos a la cruz el Señor se glorifica, porque el Señor se derrama de su gracia para que podamos seguir haciendo esta tarea que el Señor nos ha encomendado, y que a pesar de las pruebas, de las luchas, o bueno, de cualquier cosa que cause desánimo, el Señor está con nosotros, y qué importante que podamos nutrirnos de sus palabras, nutrir
alimentar nuestra relación con Él para que podamos ir creciendo en el conocimiento de su persona. Amén.